Ok, este es un tema, el tema de subneteo, ¿verdad? Que es muy importante cuando ustedes, eh, como expertos en redes, que son ahora, ¿verdad? O que van a llegar a ser en su momento, a la hora de diseñar nosotros una red, yo no sé, y les pregunto, o sea, ¿alguna vez ustedes han visto unos numeritos por ahí en las redes que dice, por ejemplo, 192.168.3.1? ¿Alguien ha visto esos números alguna vez en una computadora? ¿Ha entrado a esa parte donde se especifican esos datos, jóvenes? Les pregunto. ¿Hay alguien que abra el micrófono o me digan, no, profesor, no tenemos idea, nunca hemos visto esos números, no sabemos de qué está hablando usted, nos está hablando en chino básico? ¿Alguien sabe qué son esos números que yo les acabo de dar, por ejemplo? ¿A qué se refieren esas ¿Cuáles direcciones? son los números, profe? Por ejemplo, 192.168, voy a escribirlo aquí, por ejemplo. Eso no es como la IPv6 y IPv4, algo así. Esas son las IP de un nodo de una red. Recuerden que como ya hemos visto en semanas anteriores, cualquier dispositivo que se conecte a una red, ¿verdad? Que se conecte directamente a una red, se le llama un host, ¿verdad? O un nodo, ¿verdad? Y a todos ellos se les asigna una dirección IP. Entonces, ¿qué es una dirección IP? Vamos a escribir aquí una dirección IP. Que por cierto, ¿verdad? ¿Quién me dice, quién me dice de qué clase es esta red que yo acabo de escribir en la pantalla? ¿La ven? ¿Qué clase tiene esta red? Clase C. Clase C Clase B, no. y, Ah, clase C. y su prefijo sería entonces Sepa, Judas. eh, sepa Judas. ¿Y quién es Judas? No, no, no 24. era eso. No, 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 No. tranquilos, está bien, se vale eso. Sí, sepa Judas, ¿verdad? Bueno, Profe, 24 el es. prefijo es 24. Es 24 porque es clase C. Sabemos que, ¿y qué significa ese 24? Chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Esta, por ejemplo, este, vamos a ver si Judas lo sabe o alguien más. ¿Qué clase sería esta? Clase B. Clase B. ¿Y su prefijo sería? 16. 16. ¿Y esta qué clase tiene? ¿Qué clase es? Clase A. Clase A. ¿Y su prefijo es? 8. 8. Ahora, les pregunto yo, chiquillos, antes de entrar en otro tema. ¿Qué significa ese prefijo que tienen estas redes? ¿Qué significa este 24, este 16 y este 8? ¿Qué significa eso? Porque para el subneteo es fundamental que ustedes entiendan, ya entendieron que estos son direcciones IP, que son direcciones con clase, ¿verdad? Y lo que define la clase, ¿verdad? Lo que define la clase es el rango donde se encuentran ubicados, ¿cierto? Por el rango sabemos que es una dirección clase C, está B y está A. Ahora, ¿qué significa ese 24, ese 16 y ese 8, chiquillos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Eso lo podemos interpretar como la máscara de la red, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esa es la máscara de la red. Pero ¿qué significa ese 24, ese 16 y ese 8? ¿Quién me dice ahí? ¿Quién se gana un chocolate ahí? Se lo llevo cuando nos veamos. ¿Qué significa eso? Nadie. Un prefijo. Sí, sí, pero ¿qué significa ese 24? ¿Qué nos indica Ah, ese 16, ese 8? O sea, ¿qué significa? Ujú. Profe, ¿no era como la cantidad de bits? Algo así. La división de los Ajá, bits. La mayor parte. correcto, correcto. Ah, le está hablando. me ganaron el Correcto. chocolate. Sí, 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 pero todavía no Espero tiene, mi chocolate en no, 2022, profe. no, tiene medio chocolate apenas, o sea, sí, efectivamente, son bits, pero entonces, siga. Ujú.
¿Qué significa? Sí, son los bits, pero... ¿Y? ¿Qué más? Es que creo que es una división de Son los bits que se octetos. reparten al host y al cliente. Sí, vamos bien. Son los bits. ¿Qué? Ajá. Siga. Es que es como una división de octetos, si no me equivoco. Ajá. Una dirección IP, ¿cuántos octetos tiene? ¿Qué significa octeto? Octeto. Octeto Es 8. de cada 8 8 bits. bits. Es 8 Ujú. bits. ¿Verdad? Entonces ustedes vayan diciéndome cómo traduzco yo esta dirección a bits. Entonces, este prefijo, esta máscara, ¿cómo la traduzco a bits? La máscara. Dígame, ya que están tan cargas ahí. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo mi primer octeto. Sí. Tengo mi segundo octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí o no? Tengo mi tercer octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí o no? Y tengo mi cuarto octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Y si Pitágoras no era lechero, 4 por 8 casi siempre es 32. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir entonces que en una máscara clase C como esta, ¿cuáles bits están encendidos en esta clase C? Chiquillos. A ver, porque ese chocolate todavía está en el aire. Dígame. ¿Ah? 3 por ¿Cuál es 8. la pregunta, profe? O sea, ok. En esta máscara que les estoy marcando yo ahí, ¿cuántos bits están encendidos? De ahorita ninguno. Ninguno. Ok, perfecto, vamos entendiendo. Ahora, ¿cómo convierto yo esta máscara en esta máscara? ¿Qué hago para convertirla? Enciendo, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enciendo los 3 primeros bits, porque 3 por 8 casi siempre es 24. ¿Ah? Y todo esto queda en 0. ¿Sí o no? Entonces no se ganaron el chocolate. Bueno, eso era un repaso de lo que ya habíamos visto. Y según les pregunté yo a ustedes, ilustres jóvenes, y les vuelvo a preguntar. Vea que les voy a volver a preguntar. Si no me contestan, yo doy por visto lo que les voy a preguntar y continúo como si ustedes lo supieran. Y si ustedes no saben o no entienden lo que yo les voy a preguntar ahora, de aquí al resto del año yo voy a hablar chino básico para ustedes. Vea que se los repito, porque nunca me contestan o me dicen sí, ya lo sabemos y después guacatas, ¿verdad? Yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes saben convertir de decimal a binario y de binario a decimal? Les vuelvo a preguntar. ¿Saben cómo hacer una conversión de binario a decimal y decimal a binario? Para dar por vista esa materia. ¿O lo explicamos nuevamente? Pregunto. Tienen que contestarme algo. ¿Sí o no? No me pueden quedar callados. Yo sí. ¿Hay alguien que en estos momentos no sepa cómo hacer una conversión de binario a decimal o decimal a binario, viceversa? ¿Hay alguien que quiere que hagamos un repaso? ¿O lo damos por visto? Lo damos por visto, jóvenes. Vea que estoy grabando. O sea, puedo evaluarlo en el examen. Ok. Vamos a decir que ese silencio es positivo, ¿verdad? Entonces vamos a dar eso por visto. Ok. ¿Qué es el subneteo de las redes? Esa numeración que estábamos viendo ahora
no es antojadiza, ¿verdad? No es que yo diga, mire, yo, bueno, no sé, hoy me levanté con ganas de hacer esta red clase B, ¿verdad? No sé, a usted lo contrataron en una empresa, se ganó el contrato para estructurar una red, la infraestructura de una red, ¿verdad? O sea, tirar el cableado, el diseño, lo que ustedes están haciendo en el proyecto, ¿sí? Una empresa los contrató a ustedes para eso. Al final ya estamos llegando al paso de lo que se llama el diseño lógico de la red, porque existen, apunten esto, existen dos tipos de diseño y estos son entregables del proyecto. Ustedes tienen que hacer un diseño lógico, que es lo que vamos a hacer o lo que vamos a empezar a aprender el día de hoy, el diseño lógico y el diseño físico. Hoy vamos a empezar a ver lo que atañe al diseño lógico de una red. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me están escuchando, jóvenes? ¿Se escucha mejor que con la otra aplicación? Sí, profe. ¿Se escucha mejor? Okay, parece ser que entonces sí. Ok, entonces jóvenes, cuando usted, una empresa, ¿verdad? Lo contrata para hacer todo el diseño de una red, que es básicamente lo que a partir del capítulo 4 ustedes van a empezar a hacer e inician con aquí estamos iniciando al revés, estamos iniciando con la explicación de lo que es el diseño lógico, pero el primer diseño que ustedes presentan en el capítulo 4 es el diseño físico, pero ese es muy sencillo, eso es muy fácil, ese lo vemos en un par de horitas ahí la próxima vez, pero sí nos va a llevar bastante tiempo, porque el diseño lógico es básicamente donde nosotros diseñamos cómo va a estar definida desde el punto de vista lógico, que es esto, nuestra red. Ahora bien, lo que les decía, ¿verdad? Entonces a usted una empresa los contrató el COBAO, ¿verdad? Para hacer estructurar la red entre esos dos laboratorios, y entonces usted llegó y dijo, no sé, hace tiempos que no hago una red clase A, voy a hacer esta red clase A, ¿no? El definir una red que sea clase A, clase B o clase C, conlleva una serie de análisis que igualmente ustedes tienen que aportar en la documentación del capítulo 4 del proyecto, porque obedece a una serie de circunstancias propias de la red misma, para que yo la defina en alguno de estos tres tipos, ¿verdad? Entonces, básicamente el tema que vemos a partir del día de hoy se llama subneteo de redes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el subneteo de redes? Tengan por favor todos tienen ya este documento abierto. Este documento lo vamos a trabajar mucho el día de hoy. ¿Ya lo descargaron de Claro? Si no lo han descargado, por favor, indíquenme, porque tengo que darles unos minutos para que procedan a hacerlo, porque sin este documento van a estar perdidos el día de hoy. ¿Ya todos lo descargaron? Yo, profe. Profe, Sí. a mí me puede dar un momento, es que mi computadora Sí, está fallando. claro, Entonces, claro. Por eso les pregunto. Si no, yo los espero, porque necesito que todos lo tengan. No me carga. Que todos lo tengan y lo tengan abierto. O sea, lo estemos siguiendo. Este documento es un documento que yo elaboré. Lo pueden utilizar como bibliografía de su proyecto. De hecho, lo van a tener que utilizar en la documentación de su proyecto, porque dentro del marco teórico tienen que incluir todos estos conceptos que vamos a ver el día de hoy, que vamos a ver muchos. Broadcast, subneteo, en fin, vamos a ver una serie de terminologías. Por eso es que el documento del marco teórico se dividía en dos partes, porque hay algunos conceptos, ¿verdad?, que todavía ustedes no conocían, que los van a incluir a partir de la lectura de este documento y trabajo de este documento. Van a proceder a incluirlos dentro de sus respectivos marcos teóricos, como el término de subred, ¿verdad? Subneteo. Tienen que hablar de clases de red, ¿verdad? Que es una clases de red, y que es una clase A, que es una clase B, que es una clase C. O sea, el marco teórico es un documento muy extenso. Me avisan, jóvenes, cuando ya lo tengamos por ahí.
los que no lo tenían aún abierto, por favor. Ok, entonces, todos estos términos que vamos a ir, yo les voy a ir soplando, ¿verdad? Esto es marco teórico, esto es marco teórico. Por ejemplo, subneteo es un término que tiene que ir dentro del marco teórico, ya les dije. Redes, por supuesto, redes con clase y describir en el marco teórico junto con su respectiva cita bibliográfica, que es clase A, que es clase B y que es clase C, con sus respectivos ejemplos. Este documento lo pueden utilizar para citarlo las veces que quieran, no tiene límite. Este es uno de los pocos documentos que pueden utilizar más de una vez dentro de su marco teórico, no hay ningún problema. Y profe, lo de clase A, clase B, lo podemos sacar de las presentaciones que usted subió a Classroom. Sí, también, de ahí, exactamente, de ahí, Okay. ahí lo pueden sacar. Ok, estamos listos. Valeria, sí, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Es que me estoy pasando de compu, entonces no sé si me puede aceptar en la reunión. Ya. Otra vez. Ya te pasaste. Por favor. Ok, sí. Vamos a ver qué raro. Pero ya me mandaste la solicitud. Es que no veo que... En eso está. Sí, no me ha llegado. Es que se le jodió el disco duro a mi compu. ¿En serio? Entonces estoy casi sin compu. Qué torta, ¿y cómo está haciendo? Ya ahí lo que aguante y ahí voy de a poquitos. Y con el teléfono lo que puedo hacer. Bueno, ahí cualquier cosita, esas cosas siempre coméntemelas porque es importante que uno sepa eso por los trabajos que tienen que entregar, así sabemos si estamos enterados y si tenemos que darle más chance, pues ahí me avisa, me mantiene informado. Valeria, ok, Valeria se ha unido, no, entraste. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es el subneteo? Yo no me voy a poner a leer este documento aquí. Ustedes saben que a mí no me gusta leer presentaciones ni nada. Yo voy a explicar a grosso modo el documento, y lo que sí vamos a trabajar en detalle son algunos ejercicios y ejemplos que cuando yo diseñé este documento lo incluí ahí. Entonces, básicamente, el subneteo no es otra cosa que agarrar una red primaria, por ejemplo, en el caso de esta red, ¿verdad? A mí me pueden dar, por ejemplo, la 192, 168, 00, ¿sí? Y a partir de esta red primaria, imaginémonos que es una empresa que tiene, por ejemplo, 10 áreas funcionales. ¿A qué se le llaman áreas funcionales? Contabilidad, despacho, ventas, gerencia general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada una de esas áreas funcionales, yo voy a asignarle una subred, ¿verdad? Que va a pertenecer a esta red. Entonces, el subneteo, ahora les va a quedar más claro cuando hagamos algunos ejemplos. El subneteo no es otra cosa que agarrar esta red primaria y dividirla en tantas subredes me requieran a mí o sean necesarias. Sí, cada una de esas subredes va a tener n cantidad de hosts, ¿verdad? O de nodos, hosts o nodos. Cuando yo hable de hosts o hable de nodos, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, para cada una de esas subredes se les va a asignar una cantidad de direcciones IP, ¿verdad? Que no necesariamente esas direcciones IP van a concordar con el número de hosts que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos el departamento de ventas, ¿verdad? Y una empresa que está recién empezando, ¿verdad? Y la empresa tiene 4 computadoras porque hay 4 vendedores. Pero la empresa está iniciando, se espera que tenga una proyección, que el día de mañana ojalá lleguen a haber 20 vendedores. Entonces,
Lo que uno tiene que hacer como analista de redes, ¿verdad? Antes de diseñar una red, es plantearse y solicitar toda esa información, todas esas proyecciones que a largo plazo pueda tener la empresa, porque puede ser que si usted solamente a esa subred de ventas le asigna 4 direcciones IP, ¿qué pasa cuando la empresa crezca? Usted tiene que volver a reestructurar todo su esquema lógico y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, no necesariamente, repito, la cantidad de IPs lógicamente concuerdan con las que están físicamente. Entonces son aspectos que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? En un repaso aquí, esto es un repaso, simple y sencillamente. Sabemos que hay tres tipos, no hay tres tipos, corrijo. Vamos a trabajar inicialmente en los cálculos y en la materia que vamos a abarcar lo que son las clases A, B y C. Hay más clases de red, pero las comúnmente más utilizadas en versión IPv versión 4, que es la versión que estamos viendo acá, son las clases A, B y C. Como sabíamos, la clase A abarca desde el rango en su primer octeto, desde el rango 0 hasta el 127, ¿verdad? Con una máscara 255.0.0.0. ¿Y por qué 255, verdad? Porque al estar encendidos sus primeros 8 bits, ¿verdad? Y sabemos que esos primeros 8 bits sumados decimalmente me dan a mí este valor, 255. ¿Sí? Esta red normalmente se utiliza para redes muy grandes, ¿verdad? O sea, donde haya muchos hosts, ¿verdad? Donde haya una gran cantidad de hosts. De hecho, soporta 16.777.214 hosts, ¿verdad? Sean computadoras, switch, router, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Vean la gran cantidad. O sea, nada más imagínense una subred, ¿verdad? Una red, perdón, que tenga esa cantidad de hosts, ¿verdad? Estamos hablando de 16 millones. Estos normalmente lo utilizan las mega empresas, ¿verdad? Tipo Google, Facebook, ¿verdad? Walmart, ¿verdad? Empresas multinacionales muy grandes que alrededor de todo el mundo tienen una red estructurada, dividida en sus redes, ¿verdad? Porque Walmart, ¿verdad? Walmart tiene en prácticamente todos los países del mundo, ¿verdad? Pero aún en Costa Rica también tiene sus sedes, sus locales, y cada uno de esos locales es una subred que pertenece a este rango de 16 millones y pico de hosts. La clase B, ¿verdad? Es una para empresas medianamente grandes, ¿verdad? Soporta un total de por su red, ¿verdad? De 65.534 hosts. Y finalmente la clase C, que es la que permite la mayor cantidad de redes, ¿verdad? Porque esta primera columna, perdón, para dejarles eso claro, ¿verdad? Esto no lo mencioné. Por ejemplo, la clase A permite un total de 128 subredes. 128 subredes. Cada una de esas subredes soporta este número de hosts, ¿verdad? ¿Sí? Entonces realmente son subredes, son relativamente pocas, pero que soportan una grandísima cantidad, como ustedes lo ven aquí, de dispositivos conectados a esa red. Ahora vamos a ver más adelante cómo se llega a este 128 y cómo es que llegamos a este 16.777.214. Todas estas son operaciones aritméticas que vamos a trabajar también el día de hoy. Las de clase B soportan un total de 16.384 subredes, ¿verdad? Y cada una de esas subredes soporta 65.534 hosts, ¿sí?
Y finalmente tenemos a la clase C, ¿verdad? Que soporta un total de subredes de 2.097.152 subredes con un máximo de 254 dispositivos host, ¿verdad? En cada una de esas subredes, ¿verdad? Ahora, les pregunto yo, pregunta de proyecto. De acuerdo a lo que estamos viendo en este cuadro, ¿qué tipo de red, verdad? ¿Qué clase de red, perdón, tomarían ustedes para hacer el diseño lógico del proyecto que ustedes están realizando? A, B o C. ¿Quién me contesta? Y si no, pues yo voy a elegir ahí algunos para que me traten de definir esto. A ver, ¿quién? Abra micrófono. ¿Qué tipo, qué clase escogerían para el proyecto que ustedes están elaborando y por qué? Sería la clase C porque solo es para 2 laboratorios. ¿Y por qué la clase C? Porque tampoco es que sea un número tan grande de máquinas. Es correcto, Johnny, una C porque no es para muchos dispositivos. Entonces, entre menos dispositivos tenga, entonces quiere decir que nosotros podemos conformar una red, y de hecho lo vamos a hacer así, una red para los laboratorios de cómputo, ¿sí? Dividido en 2 subredes, ¿cierto? Cada una de ellas va a soportar un número aproximado de 20 hosts en cada una de ellas. Por lo tanto, en la definición del esquema lógico de la red que ustedes están diseñando en el proyecto, esta es la sustentación teórica y técnica de por qué debe ser una clase C. Correcto. Estamos. Ok. La dirección de red, ¿verdad? Como les repito, esas direcciones 10.0.0.1, 192, eso obedece a un estándar, ¿verdad? No es algo antojadizo, no es que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Se levantó un día con el pie izquierdo y dijo, voy a inventarme ahí unos numerillos, no, eso es un estándar a nivel mundial definido por una organización que se llama la IEEE y la ISO estándar, ¿verdad? Donde definieron todas estas reglas para los diseños lógicos de las redes, ¿verdad? Entonces básicamente este estándar, ¿verdad? Este modelo, ¿verdad? Está amparado bajo lo que nosotros denominamos IP versión 4, IPv4, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar a partir del día de hoy son las direcciones de red, ¿verdad? El modelo de direcciones de red del estándar IP versión 4 o IPv4, ¿verdad? Sí, ok. Otro término muy importante y que tiene que estar en su proyecto es la dirección de broadcasts, ¿verdad? La dirección de broadcasts básicamente es la última IP utilizable de una red o subred. Repito, la dirección de broadcasts es la última dirección utilizable de una red o subred. ¿Y para qué sirve esa dirección broadcast? Cuando yo le envío, por ejemplo, un mensaje a esa por medio de esa dirección broadcast en una subred, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso ping, ¿verdad? El famoso ping, vamos a verlo aquí vamos a ver si lo puedo ejecutar aquí. Cuando yo entro a la consola, ejecuto el modo de consola, y yo hago un ping, ¿verdad? Por ejemplo, al 192.168.1.255, yo le estoy enviando un mensaje
a todos los nodos que estén conectados en la red. Es como un medio de comunicación con todos los dispositivos que estén. Y esa red esa dirección IP es muy importante para lo que es el subneteo, ¿verdad? Ok, las direcciones de host, ¿verdad? Como ya lo hemos conversado, es básicamente es ese rango de 32 bits divididos en 4 octetos que le asignamos a cada dispositivo de la red, ¿verdad? Entonces, la dirección de host es lo mismo que la dirección IP. A un host nosotros le asignamos una dirección IP. Y repito, vamos a trabajar con la IP versión 4. Ok, vamos a empezar a ver algunos conceptos. Quiero que vean muy bien esta tablita en el cuadernito que ustedes tienen por ahí, que es con el que van a empezar a hacer todos estos cálculos de subneteo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que hagan esta tablita, ¿verdad? Esta tablita es un secreto que yo utilizo mucho para los cálculos de subneteo de redes. Básicamente esto nos facilita las operaciones de subneteo. Eso nos ayuda mucho en definirlas. Entonces sabemos que 2 a la 0, ¿verdad? Cualquier base elevada a la 0 nos va a dar 1, ¿cierto? Ahí ustedes que son expertos en matemáticas, ¿verdad? Sí. Cualquier exponente, ¿verdad? Si yo elevo 2 a la 1, ¿verdad? O 3 a la 1 o 4 a la 1, pues me va a dar 2, ¿sí? 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, ¿por qué? Porque 2 por 2 es 4, por 2, 8, ¿sí? 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32 y así sucesivamente. Esta tablita la utilizamos mucho para lo que es los cálculos de subneteo. ¿Sí? Ok. Tenemos por aquí vamos a ver si bueno, esto ya lo explicamos, ¿verdad? Como yo lo indiqué anteriormente, esto es una máscara en decimal que tiene su equivalente en binario. Vamos a irnos directamente a estos ejemplos. Ok, vamos a ver, chicos. Existen dos tipos de subneteo, ¿verdad? Existen dos tipos de subneteo de redes. Nosotros podemos hacer el subneteo de redes con clase, que es lo primero que vamos a ver el día de hoy, y puedo realizar el subneteo de redes sin clase. Entonces, vamos a ver el día de hoy, si Dios lo permite, ¿verdad? Subneteo de redes con clase y sin clase. Vamos a empezar a ver primero cómo se subnetea una red con clase. Y vamos a ver a qué se refiere el profe cuando dice con clase y sin clase. Voy a apagar un momento la cámara para que no me quite ancho de banda de internet. Por si no necesitamos cámara en este momento. Lo que necesito es que pongan atención en el documento que estamos trabajando. Ok, vamos a ver. El subneteo de redes con clase, vamos a seguir una serie de 5 pasos. Es más, estos 5 pasos en cualquier tipo de clase, sea clase A, B o C, los seguimos. Esto es como una receta de cocina, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos en ejemplos que vamos a trabajar
aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 5 pasos que para siempre, jamás, cuando nosotros subnetemos redes con clase, tenemos que seguir? Número 1, tenemos que identificar la máscara actual. ¿Qué máscara es? ¿Verdad? Si es 255.255.00, ¿verdad? Sé que es una máscara de clase B. Si es 255.0.0.0, sé que es una máscara de clase A. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego, se debe de aplicar la fórmula 1. ¿Cuál es la fórmula 1? ¿Verdad? Es esta fórmula. Esta fórmula que ven aquí, que ahora la vamos a explicar. 2 a la n, ¿verdad? Mayor o igual a c. Ahora vamos a aplicar eso. Vamos a aplicar un poco de aritmética básica. Ok. Luego de eso, obtengo la nueva máscara. Ese es el paso 3. Obtengo la cantidad de hosts. Y obtengo el salto de la red. Vamos a ver, profe, con qué se come eso, ¿verdad? Ahora, para que podamos comprender mejor estos 5 pasos, vamos a ver, por ejemplo, aquí, valga la redundancia, un ejemplo de subneteo de una red de clase A. Entonces vamos a leer el enunciado. Estos enunciados sí, leámoslos textualmente porque necesitamos entenderlos para comprender el subneteo. Entonces sí tenemos que hacer lectura textual. Jóvenes, aquí quiero que tengan la calculadora a mano, vayan haciendo ustedes estos cálculos, porque estos cálculos para poder hacer sus respectivos proyectos tienen que mostrarlos en el desarrollo, para hacer los exámenes también lo van a necesitar muchísimo. Y además quiero indicarles que cualquier duda que a ustedes se les genere en cualquier momento, ustedes abran el micrófono, por favor, abran el micrófono y me realizan la consulta. Yo, como estoy pendiente de muchas cosas acá, si alguien tiene problemas con el micrófono y escribe en el chat y alguien lo lee, por favor me dice, profe, fulano tal preguntó algo en el chat. Ahí alguien que me ayude, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo de cómo se subnetea una red de clase A. Y leamos el enunciado que nos presenta. Dice, se indica que una empresa multinacional con un gran número de hosts en sus oficinas, sí, ahí ya sabemos, estamos frente a un panorama de que hay muchos hosts, ¿verdad? Desea que usted diseñe su red. Partiendo del caso que ellos requieren que la red esté subdividida en un total de 7 redes, al menos, vea qué importante este término que dice al menos, y este otro. Tengan por ahí esos dos datos presentes, al menos, ¿verdad? Ok. Entonces, basados en este primer conjunto de datos, ¿verdad? Nosotros como expertos en estructuración de redes, llegamos a la siguiente conclusión. Se determina que como es una empresa que maneja una gran cantidad de nodos, lo indicado es que el tipo de la clase de red a implementar en esta empresa, yo luego les subo la nueva versión del documento, voy aprovechando para hacer algunas correcciones, deberá de ser de clase A. Sí, obvio, porque estamos hablando de una gran cantidad de hosts, ¿sí? Ok. Para realizar los cálculos se partirá de la siguiente subred. A mí me tienen que dar siempre este dato cuando hago subneteo de redes con clase, ¿verdad? Este dato. Del cual yo desprendo, obviamente, que por el tipo de IP, pues obviamente también llego en ese caso a esta conclusión de que es una clase A. ¿Cierto? ¿Cómo vamos ahí?
Ok, entonces veamos ahora esta tablita. Sabemos entonces, y vamos a hacer un poquito más grande esto, sabemos entonces que esta es la más cara en decimal de una red clase A, 255.0.0.0. ¿Sí o no? Eso significa, ¿verdad?, que llevando esto a binario, todos los bits de mi primer octeto están encendidos. Y si yo sumo cada uno de esos bits, me da este número, 255. Como los demás están en 0, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 es 0. Y así en los demás. Entonces, la máscara con la que yo voy a trabajar es 255.0.0.0, partiendo de la red original 10.0.0.0.0. Ok, vamos a ir aplicando cada uno de esos pasos. Decía el enunciado de los pasos que el paso número 1 es identificar la máscara actual, que es lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Vamos a ver de dónde salió ese 255.0.0.0. Porque no sé, yo a veces ustedes me generan cierta desconfianza, ¿verdad? Cuando se quedan así todos calladillos, no sé si es que les da pena o dice, ay, no sabía eso, ¿verdad? Pero si lo sabían, perfecto. Ok, vamos a ver, esta es una tabla de conversión binaria. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Esta es una tabla de conversión binaria. Para cada uno de estos octetos, de una dirección IP, ajá, vamos a ver. Entonces, mi clase A, todo esto está encendido, ¿sí o no? Y todo esto Sí. lo tengo apagado. ¿Verdad, Johnny? Ya que usted me está contestando ahí. Y todos los demás. ¿Cierto? Entonces, según esta tabla, yo debería de sumar todos los bits de mi primer octeto, porque todos están encendidos. Y si Pitágoras no es lechero, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 2 más 4 más 1 es 255. ¿Qué pasa si este bit, por ejemplo, estuviera apagado, Johnny? ¿Qué pasa? De ahí se le restan los 32 a 255. Exactamente, no los puedo sumar, ¿verdad? ¿Cierto? Todos los demás están de acuerdo. Estamos hablando todos en el mismo idioma, ¿verdad? Ok, perfecto. Esto es básico que lo entendamos para el subneteo. Ok, entonces ya sabemos entonces de dónde salió este 255.0.0.0 y de dónde salió este 11111100000000000. Todos estamos claros ahí. Sí, todos. Sí. All right. Paso número 2. Vamos a aplicar la fórmula. Vamos a ver cómo se aplica la fórmula. La fórmula originalmente se denomina, ¿verdad? En términos de variables, la denominamos como 2 a la n mayor o igual a c.
Ajá. Pero ¿qué es n y qué es c? 2 sabemos que es una constante, ¿sí? Es una base constante. Sí, es una constante. Pero n y c son variables. Ok, ¿qué es c? Veamos primero qué es c. C es la cantidad de redes que como mínimo a mí me están solicitando. Y en el ejemplo que estamos desarrollando, jovencitos, ¿cuántas redes como mínimo debo de calcular yo para el ejemplo que me están solicitando? ¿Cuántos, chiquilines? Oiga, ¿están ahí? Sí. Yo todavía quiero iniciar la compa, así que no me puedo fijar. Vamos a ver. Eran como 7, 8. Steven Navarro. ¿Está por ahí Steven Navarro? Contésteme, Steven. De Sí, ahora, profe. de ahora en adelante, cuando yo llame a alguien y no me conteste, me vengo aquí al Excel, donde yo le puse sí, y le voy a poner no. Porque no se trata, yo no paso lista de los que están conectados, paso lista de los que están en clases. Y estamos en clases. Steven Navarro, Sí. ¿estás por ahí? Sí. ¿Qué valor debe de tener C en el ejemplo que estamos desarrollando? No tengo idea. ¿Y por qué usted no tiene idea? ¿Porque no entendió o porque no está poniendo atención? Un poco de ambos. Yo le diría que no está poniendo atención. Por eso es. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Quién me fue? Brandon Sancho. Señor. Brandon. ¿Qué valor, en el ejemplo que yo estoy desarrollando actualmente, qué valor adquiere C? 7. ¿Y por qué? Porque es la cantidad de redes que necesito, ¿no? De sus redes. Bueno, sí, eso es redes. Ajá. ¿Alguien que no haya entendido eso? Puedo preguntarle a cualquier otra persona. Profe, yo no entendí. Va- ¿Por qué son 7? ok, vamos a leer el enunciado nuevamente. Usted tiene por ahí este documento, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Dice que la red está subdividida en un total de 7 subredes. Al menos. ¿Cierto? Aquí el planteamiento del problema nos da ese dato. Entonces, como C es una variable, ya sé que entonces C, ¿verdad? Es 7. Porque 2 a la n tiene que ser mayor o igual a 7, porque como dice aquí abajo, C es la cantidad de subredes que yo necesito. Y le voy a agregar aquí algo, como mínimo, o al menos. ¿Quién más tiene alguna duda al respecto? Si esto no lo entienden paso a paso como lo estamos haciendo, cuando ustedes vayan a hacer su proyecto no lo van a poder realizar, ni van a poder hacer el examen. Así que como yo siempre lo he dicho, jóvenes, aquí el pecado no es no entender ni no saber, aquí el pecado es no preguntar. ¿Cierto? ¿A quién más no le queda claro? ¿A todos les queda claro? ¿Mm? Toca, Mauricio. ¿Está ahí? Sí, señor. ¿Le queda claro? Sí, señor. ¿Por qué C es 7? Le pregunto. Mauricio. Yuhu. Mauricio. Mau. Mauricio.
¿Está ahí, Mau? Stephanie, abra el micrófono y me explica por qué C es 7. ¿Me están escuchando o ya el sonido no está funcionando? No me permite, no Sí, importa, escuchamos. no importa, Stephanie, explíqueme ahí por el chat por qué C es 7. Escríbalo ahí en el chat, ahí lo estoy viendo. ¿No entiendes aún, Stephanie? Ok, perfecto. Es que jóvenes, soy reiterativo porque nada hago yo con seguir hablando si no me entienden. Ok, entonces estamos claros que el número de sus redes que a mí me soliciten como mínimo es equivalente, ¿verdad?, al dato a sustituir con la variable C. Sustituyo ese dato por C. ¿Cierto? Ahora, ¿de dónde proviene n? ¿Qué es n? ¿Verdad? ¿Qué es n? Vamos a ver de dónde salió esa n. ¿Sí? Vamos a ver de dónde salió esa n. Aquí, en la fórmula desarrollada, me dice 2 a la 3. ¿Verdad? 2 a la 3. 2 a la 3. Pero ¿de dónde salió este 3? ¿De dónde salió este 3? Vamos a ver. Este documento yo le voy a ir haciendo algunas correcciones. Vieron que yo acabo de sustituir esto, porque aquí es 7. Pero vamos a ver de dónde salió este 3. Ok. Yo me voy a venir a esta primera tabla de exponentes, ¿verdad? Perdón, a esta primera tabla de conversión de exponentes. Y voy a ver, ¿verdad?, cuál de estos datos que están aquí cumple con la condición, ¿verdad?, de ser mayor al número de subredes que a mí me están pidiendo. C tiene que ser mayor o igual que cualquier este dato. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice que 2 a la 0 es 1. ¿1 es mayor o igual a 7? No. 2 a la 1 es 2. ¿2 es mayor que 7? No. 2 a la 2 es 4. ¿4 es mayor o igual que 7? No. 2 a la 3 es 8. ¿8 es mayor o igual a 7? Si Pitágoras no era lechero, sí. Entonces, n es el exponente que cumpla con la condición de la fórmula. Y vamos a ver aquí en el desarrollo de la fórmula como efectivamente, ¿verdad? Por eso es que es 2 a la 3, ¿verdad? Perdón, mayor o igual, ¿sí?, a 8. Perdón, a 7. N siempre va a venir de esa tabla, ¿verdad? ¿Perdón? N siempre va a venir de esa tabla. Siempre, para siempre, jamás. Siempre, Okay. N siempre va a venir de esta tabla. De esta tabla, siempre. Esta tabla ustedes en un examen, ¿verdad?, ustedes la sacan, ¿verdad? Si estuviéramos en clases presenciales, más, yo hasta se las escribo en la pizarra. Mejor si se la aprenden todavía, ¿verdad? Mejor si se la aprenden. Ok. ¿Dudas? Entonces sabemos que 2 a la 3 es mayor o igual, ¿verdad?, que 7.
porque 2 a la 3, ¿verdad? Si traducimos esto, 8 es mayor que 7. ¿Sí o no? ¿Verdad? Son más 8 chiquitos que 7 chiquitos. ¿Sí? 8 manzanas que 7 manzanas. Pregunto, ¿quién no entendió? ¿Mm? Daniel Brenes. Yuhu. Sí, profe. ¿De dónde salió el 3? De la tabla, porque elevando 2 a la 3 nos da 8, que es mayor o igual a 7, que son las subredes que se ocupan. Excelente. ¿A alguien no le quedó claro? Estamos. Ok. Ahora vamos a ir al paso número 3. Paso número 3. Obtener nueva máscara. ¿Sí? Obtener nueva máscara. ¿Cómo obtengo yo la nueva máscara? ¿Cómo se obtiene esta nueva máscara? ¿Verdad? Esta nueva máscara se obtiene de la siguiente forma. La máscara original era esta. ¿Sí o no? Señor, sí. ¿Verdad? Entonces, para generar mi nueva máscara, yo me voy a venir, ¿verdad? Y este 3 me indica que yo le tengo que pedir prestado al siguiente octeto 3 posiciones, de izquierda a derecha, en siendo los 3 primeros bits de mi siguiente octeto. Y así obtengo mi nueva máscara en binario. Y procedo a hacer la conversión en decimal, porque para nosotros los seres humanos es más fácil entender decimalmente. Ajá. Y esta sería mi nueva máscara. ¿Verdad? Tomás. Mi amigo Tomás, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Y por qué es 255.224.0.0? ¿Por qué? Porque el 3 me indica que tengo que agarrar 3 números. Pero ¿por qué es 224? Porque si sumamos los números con respecto a... Si pasamos los números y sumamos en forma decimal, de es lo que me da. Usted lo que me está diciendo es que vamos a sumar 128 más 64 más 32. Eso es lo que me está queriendo decir. ¿O no? Sí. Sí, ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si Tomás tiene razón. ¿Y por qué sumo esos 3, Tomás? ¿Por qué no sumo el 16, el 8, el 4? ¿Por qué no? Porque son los únicos que tienen uno. O sea, son los únicos que están activados. Correcto. A ver, ¿quién no entendió? Por favor. ¿Quién no entendió? Valeria, ¿cómo vamos? Bien, profe. Clarito. Sí, señor. Vean que son pasos sencillos. ¿Sí? Paso número 4. Paso número 4. Vea que esto es como una receta de cocina. ¿Ah? Medio kilo de harina, 2 cucharadas de sal. Es repostería porque es la diferencia entre la repostería y el resto de la cocina es que en la repostería usted tiene que utilizar medidas exactas. Si dice 33 gramos de harina, usted tiene que usar 33 gramos de harina. ¿Verdad? Cuando usted está cocinando un bistec, usted le puede echar un poquito más de sal, en fin. Pero la repostería, si usted no utiliza la dosificación exacta, el queque no le crece, el queque se le quema. Esto es como una receta de repostería.
Es precisa y exacta. ¿Sí, chiquillos? Ahora, Sí. ¿cómo obtengo yo la cantidad de hosts en base a mi nueva máscara calculada? Entonces, hago esta operación. Quiere decir que esta parte que yo les voy a marcar aquí en rojo, perdón, esta parte que yo les voy a poner a ustedes en rojo, se convierte en mi segmento de red, ¿sí? Y este va a ser mi segmento de host. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos hosts puedo tener en esta red? Yo, con esta máscara, en esta subred. Cuento los ceros, ¿verdad? Cuento los ceros. Aquí hay 21 ceros. Y elevo esos dos ceros, ¿verdad? Perdón, elevo el 2 a la cantidad de ceros y le resto 2. Y le resto 2. Y me da este dato. Porque 2 a la 21 serían 2.097.152. Pero como le resto 2, y más adelante vamos a ver por qué es que se le restan esos 2, ¿verdad? Pero de momento la fórmula es así, ¿verdad? 2 a la n, donde n es la cantidad de ceros, ¿sí? Menos 2. Entonces aquí ya tengo mi cantidad de hosts máxima para cada una de las subredes que yo haga. Cada una de esas. Bueno, y pregunta del millón. Vamos a ver quién me contesta esto. Entonces, ¿cuántas subredes puedo hacer yo en estos momentos? ¿Y qué número de hosts pueden tener? ¿Cuántas subredes puedo hacer yo? Pregunto. 8. 7. No, vamos a ver. ¿Quién dijo 7? Yo. ¿Quién es yo? Diego. Diego. ¿Y quién dijo 8? Yo, Brandon. Brandon. Brandon, ¿por qué usted dice que son 8? Porque pensé que creo que 7, pero pensé que era 8 No, por, es correcto. por el de la tabla. Es 8. Nunca dude de su lógica. Es 8. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el valor Sí, que yo lo decía porque era el número que está en la tabla. Exactamente. El número al que yo eleve, si hubiese sido 4, hubieran sido 16. Por eso es que el ejemplo dice que como mínimo aquí vamos a poder cumplirle al enunciado, porque nos están pidiendo que como mínimo sean 7. Por eso no puede hacer 4, ni 2, ni 1. Por eso nos tuvimos que ir hasta el 8. ¿Sí? Le cumplimos a ellos, mayor o igual. ¿Sí? Pero en definitiva la cantidad de redes que podemos construir a partir de ese valor es 8. Porque este fue el resultado que nos dio la tabla. ¿Sí o no? ¿Quién no entendió eso? ¿Todos lo entendimos? Sí. All right. Paso número 5. Paso número 5. Obtener el salto de red. O sea, ese dato, ¿verdad? Yo lo obtengo aquí. Esta es una constante. 256 es una constante. ¿Sí? Es una constante. 256 es una constante. Y yo le resto el valor decimal de el
octeto modificado. O calculado. El octeto que yo modifiqué fue el segundo en este caso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y el dato que me dio a mí fue 224. Eso se lo resto yo a esta constante. 256 es una constante. ¿Sí? Y me da el resultado de 32. Este dato es mi salto de red. Antes de proceder a lo más importante, ¿verdad? Porque todo esto son cálculos para hacer el paso más importante, voy a repetir nuevamente la pregunta que siempre hace el profesor. ¿Quién no entendió estos 5 pasos? O alguno de estos pasos. ¿Quién? Profe, yo solo tengo una pregunta. ¿Quién? Sí, dime, vale. El 256 nunca cambia, Nunca ¿verdad? cambia, es una constante. Es una constante. Ok. Voy a agregarlo aquí en el enunciado, por eso se lo voy a actualizar. Es que este documento lo hice el año pasado. 256 es una constante. Ven, ahí lo puse en el documento. Ahora lo voy a volver a subir para que lo descarguen. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Brandon, dime. ¿Tenías algún? Ah, no, pero es que tengo el micrófono abierto. Ok. Algo. Pero para repetir el último, es el paso 5. El paso 5, ¿entendés que 256 es una constante? Sí. Sí, Que sí. nunca varía. ¿Y sabes de dónde vino el 224? No. El 224, ¿verdad? El 224 es el valor del octeto que nosotros modificamos. ¿Por qué? Porque yo sé que mi máscara original, la máscara actual es 255.0.0.0. ¿Sí o no, Diego? Sí. Cuando yo ejecuto el paso 3, ¿sí? El paso 3, que le tomo prestados al segundo octeto los 3 primeros bits y los sumo, 128 más 64 más 32 me da 224, ¿sí? Este es el dato, este dato es el que yo le tengo que restar a la constante, el del bit, el del octeto que yo haya modificado. En este caso el que modifiqué fue el segundo, ¿sí o no? Sí. De ahí viene ese 224. Gracias. Y de ahí el resultado 32, que ahora en el siguiente paso vamos a entender para qué es que se utiliza el 32. No he explicado para qué se utiliza el 32, es cómo se calcula nada más. Sí, lo que quiero que me entiendan de momento es eso. Estamos haciendo cálculos para llenar la tabla de subredes. Sí, eso es todo. Pero quiero que me entiendan los 5 pasos. Porque si no me entienden los 5 pasos, cuando vamos a llenar la tabla de subredes, no van a saber qué es lo que está haciendo el profe. Pregunto nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda en alguno de estos 5 pasos? ¿Todos entendemos claramente de dónde salieron? Ok, perfecto. All right. Entonces, nosotros en los exámenes siempre vamos a tener que hacer esta tablita. Ustedes la hacen ahí a mano alzada, ¿verdad? Yo nunca se las doy, ¿verdad? Esta tabla, donde necesitamos estos datos, la subred, la primera IP utilizable, la última IP utilizable y el broadcast. Vamos a ver con qué se come cada uno de estos y cómo a partir de los datos que a mí me dieron, yo obtengo estos datos. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí puedo hacerla de 8 o de 7. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me pidieron como mínimo 7 subredes. Entonces, yo voy a decir, ¿verdad? La dirección de red para la dirección para la subred número 1, su primera red utilizable, su última red utilizable y su broadcast. Y así hago con cada una las 7 u 8, como ustedes quieran, ¿verdad? 7 u 8. ¿Sí? Y voy a llenar
esta tabla con esos datos. Vamos a ver cómo es que se llena esta tabla a partir de los cálculos que yo hice en cada uno de estos 5 pasos. ¿Sí? Ok, denme un momento, por favor. Ok, listo, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, pasos para el llenado de la tabla. Ajá. De la tabla 4, que es esta, tabla 4. Ven lo importante, hablando un poco del formato APA. Vean lo importante, aquí yo puse fuente, elaboración propia. Porque yo enumero, le hago un título a cada tabla y genero un índice. Ven que este documento yo lo hice en formato APA. Este documento que lo hice en el 2019, yo lo hice con formato APA. Entonces vean lo importante. Aquí yo tengo un índice de tablas y tengo un índice de ilustraciones. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque dentro del texto yo me refiero a la tabla X, ¿verdad? O sea, es más fácil decir la tabla 4 que decir la primera tabla. La gente que lea este documento, como ustedes, dice pasos para llenar la tabla 4. Entonces ustedes llegan y dicen, ¿y cuál es la tabla 4? Y yo no le pongo título. Entonces tienen que venir contando 1, 2, 3, 4. No, y esta es la tabla 4 porque aquí dice tabla 4. ¿Sí o no? Ven lo importante de APA. Ok, vamos a ver cómo se llena esta tabla. Paso número 1. A continuación se detallan los pasos para el correcto llenado de la tabla 4. Dice, paso 1. Se colocan cada uno de las subredes en la columna respectiva, considerando como la primera IP de la subred 1. Luego se avanzan de acuerdo al dato de saltos de red que se calculó anteriormente. Esto está repetido. O sea, de 32 en 32. Vamos a ver. Vamos a ver con qué se come esto. La primera subred que a mí me dieron, ¿cierto o no? La primera subred que a mí me dieron fue la 10.0.0.0. Profe, ¿de dónde salió este dato? Pregunto yo, ¿verdad? Maroto, Marlon, mi amigo Maroto, are you there? ¿Estás ahí? ¿Ah? ¿Sí estás ahí, Maroto? Sí, soy. Maroto, ¿de dónde salió 10.0.0.0? Ese dato que tengo marcado ahí, en amarillo. ¿De dónde salió? Maroto. Hola, hola. Maroto. Es el valor de la subred. Ajá, sí, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Ese lo inventé yo, me salió en el complex, lo estoy bateando. ¿De dónde lo saqué? ¿Ah? ¿De dónde salió? ¿Quién me dice de dónde salió ese valor? Ese dato ya se lo habían dado, profe. Ese dato ya me lo dieron a mí en el enunciado. ¿Sí o no, Maroto? ¿Usted tiene ahí este documento? ¿Maroto? Sí, profe. Sí. Y dice o no dice su documento, ajá, que se partirá de la siguiente subred, 10.0.0.0. ¿Sí o no? Exactamente. Sí. Ok. Entonces,
Si esta es la IP, oigan lo que estoy diciendo. Si esta es la IP de la primera subred, si esta es la IP de la primera subred, ¿cuál es la IP de la segunda subred? ¿Quién me contesta por 2 chocolates? ¿Cómo, profe? Si este es, O sea, la segunda subred. este es el valor de la primera subred, ¿sí o no? Que ya me lo Ujú, dieron a Sí, mí. Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el Dice. dato de la siguiente subred? Y tiene que ir de 32 en 32, ¿Quién ¿no? dijo eso? Steven. Steven Navarro. Se acaba de ganar usted 2 chocolates. Es más, le voy a dar 3 por eso. Entonces, ¿verdad? Nicole. No, Hillary, que está ahí toda calladilla. Hillary, ¿estás por ahí, Hillary? Niña Hillary. Yuhu. Sí, profe, estoy. Hillary, niña Hillary. Entonces, si 10.0.0.0.0 es la IP de la primera subred y de la segunda subred es 10.0.0.32, ¿verdad, Steven? Ahora, Así es. ¿cuál es la IP de la tercera subred? Niña Hillary. ¿Cuál es? Niña Hillary. Yuhu. ¿Qué dices tú? Diga, no, profe, no sé. O sí sé y me da el dato. Pero dígame algo, niña Hillary. Niña Hillary. No, profe, no sé. No sabes tú. ¿Quién sabe cuánto es el dato de la tercera subred? ¿Me lo puede decir? 10.32.0. Diego. Qué calidad. Voy a tener que llevar un saco de chocolates cuando regrese. ¿Y por qué 64? Me la quitaron. ¿Y por qué 64, Dieguito? Sí, porque se la suman al 32. Dieguito, ya que usted está tan matemáticamente hábil, ¿cuál es la IP de la cuarta subred? O sea, 96. Eso. ¿Ya entendieron? Porque los saltos son de 32 en 32. Ahora sí. Los datos son de 32 en 32, chiquillos. Así de fácil. Es matemática de ¿qué? ¿Dónde se ven sumas? En tercero, la escuela es. ¿Verdad? Ay, perdón. Ve por estar de payaso. O sea, estamos trabajando con el segundo octeto, ¿verdad? Es en el segundo octeto que variamos. Sí, perdón, fallo. Porque estamos trabajando con el segundo octeto. ¿Y cómo sé yo que es el segundo octeto el que estamos trabajando? Porque la máscara me lo dice. La máscara me está diciendo que estamos trabajando con el primero y el segundo octeto. El que estamos modificando es el segundo octeto. ¿Cierto o no? Porque el primero no lo tocamos. ¿Cuál fue el octeto que se modificó en la máscara original? Esta es la máscara original. El segundo. Y el segundo octeto fue el que se modificó. El octeto que va a ir variando, que va a ir aumentando en los saltos, es el segundo octeto. Porque el paso 3 es el que me define a mí eso. ¿Sí o no? Chiquillos. Sí. Es el segundo octeto. Bueno, pero entonces ya saben, entonces vamos aumentando el salto, ¿verdad? En el octeto que corresponde, o sea, el octeto que se modificó, de acuerdo al salto. En el ejemplo es de 32 en 32. Partimos siempre de la subred original o la red original y de ahí voy aumentando en el octeto que esté modificado
de acuerdo al saldo. En este caso de 32 más 32 más 32, y ahí voy, ¿va? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Chiquillos, Sí. ¿sí o no? ¿Quién no entendió esto? Niña Hilary, ahora sí. Hilary. Sí, profe. Sí, ¿ves? Sí. Ok, paso número 2. Paso número 2. Sí. Acto seguido se debe de calcular el broadcast de la primera subred. Broadcast de la primera subred. Sí. O sea, necesito calcular este dato. Necesito calcular este dato. Chiquillos. ¿Quién? Bueno, vamos a ver. Les voy a decir cómo se calcula y ustedes me lo van a calcular. Alguien me lo va a decir. Esta es una ley. Chiquillos, vean. El broadcast siempre va a ser una dirección IP menos de la siguiente subred. O sea, el dato que va aquí, es uno menos que este, porque esta es la siguiente subred. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quién me dice cuánto sería, o sea, cuál sería ese dato? A ver, ¿quién me lo dice? Es uno menos que este, el que va aquí. Sería 10.31.0.0. No, no es ese. No es ese, mi querido Johnny. No es 9.0 punto así. Profe, ¿podría repetirlo? Es que me sacó de la reunión. Ok, les estoy solicitando a ustedes, ¿verdad? Que me indiquen cuál es el broadcast de esta primera subred. Les estoy diciendo cómo se calcula. Se calcula, ¿verdad? Dice la regla que el broadcast, ¿verdad? De una red, el broadcast de una red, y esto escriban por ahí, pregunta examen, siempre va a ser una dirección menos, ¿verdad? Que la IP de la subred siguiente. Y la subred siguiente aquí es 10.32.0.0. Sí, es una menos. Entonces, denme la IP que iría aquí. 10.0.0. ¿No sería 10.0.0.1? No, es una menos que esta 10.32.0.0. Vamos, chiquillos. Ay, Dios. Vamos a ver. Es 10.31, ¿verdad? Ahí sí, estamos de acuerdo. Punto 255.255. ¿Y por qué? Al hombre profesor no me lo dijo. No, esta dirección es una menos que esta. Y les voy a decir por qué, chiquillos. Les voy a decir por qué. ¿Sí? Esto es algo que ustedes tienen que tratar de abrir la mente para que ustedes me comprendan. ¿Sí? Vamos a ver. 10.31. Vamos a ver. 10.31. ¿Sí? .255.255. ¿Cierto?
¿Sí o no? En cada uno de estos octetos, niños, en cada uno de estos octetos, ¿sí?, hay máximo 256 posiciones. O sea, este octeto va de 0, ¿verdad? ¿Sí? De 0 hasta vamos a hacerlo aquí, hasta 255. ¿Sí o no? De 0 hasta 255. O sea, cada octeto de estos tiene como máximo, ¿cuántas posiciones? 250 y qué. Cinco. No, 256, porque el 0, ¿usted qué? ¿Dónde me lo está dejando? De 0 a, Perdón, no lo vi. de 0 a 255 hay 256 posiciones. ¿Sí o no? Ese es el máximo. O sea, aquí llegamos hasta 255 en numeración, pero son 256. Por eso es que la constante es 256. 256 menos el salto. No son 255, porque de 0 a 255 hay 256 posiciones. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a explicar eso? Vamos a ver, vamos a devolvernos a la matemática de la escuela. Vamos a ver. 0, 1, 2. ¿Cuántas posiciones tengo ahí? 3. 3. Tengo una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí, si yo inicio en 0 y termino en 255, si inicio en 0, ¿cuántas posiciones tengo aquí? 256. 256. Y dice la regla que como máximo, yo solo puedo tener 256. O sea, de 0 a 255. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo quiero empezar otro bloque, aquí otro bloque de 256 posiciones, ¿en qué inicio? En 0. 0. De ahí. Entonces, ¿cuál sería el último bloque? El último dato de este bloque, ¿cuál es? 255, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que entonces, a ver, 10, 31, 255, 255. De aquí tengo que pasar entonces este octeto, ¿verdad? Se queda igual. Este, ¿verdad? Lo reinicio en 32, porque aquí ya llegué al último. Aquí no puedo hacer esto, 256, 257, no. Entonces, cierto. Ya llegamos al último. Igual este octeto, llegamos hasta el último. Entonces aquí inicio en qué? Si aquí es 255, aquí inicio en qué? 0. Y aquí en 0. Entonces 1 menos es esta dirección. Es 1 menos. Porque llegado yo a este punto, ¿verdad? Aquí no puedo seguir 256, 258, no. Igual aquí no puedo seguir 258, 250, no.
tengo que pasar a 10.32. Punto 0, punto 0. Y entonces, ¿cuál sería la siguiente dirección de red de este rango? 10.32, ¿verdad? Punto 0, punto 1. ¿Cuál sería la siguiente? 10.0, 32, punto 0, punto 2. ¿Sí o no? Y 10.0.32.0.3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a suponer lo siguiente: 10.0.32.0.255. Aquí hay más números, sí, yo no los voy a hacer todos, sí. Entonces, ¿cuál es la dirección de red que aquí seguiría? 10.32, ¿qué? Punto 1. Punto 1, punto ¿qué? 255. Cero, porque no hay más de 255 números. Y aquí va de nuevo. 10.32.1.1. Y después 32, ¿verdad? 32.1.2. ¿Sí o no? ¿Ah? Y así sucesivamente hasta llegar a 10. ¿Verdad? 32.1.255. Entonces, ¿cuál sería la siguiente dirección? 10.32. Ajá, ¿y ahora? ¿Qué seguiría aquí? Un 2. Ajá, ¿y aquí? Un 0. Ah. Y vamos a decir, nos vamos a ir todavía más adelante. Vamos a decir que entonces ya esta columna, este octeto, ¿verdad? Vamos a decir que este octeto, llegamos a 255, ¿sí? Este ya lo llegamos hasta 255 y este ya lo llegamos hasta 255, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces, 10 puntos. ¿Aquí qué seguiría entonces? 33. ¿Y aquí? 0. Ah, listo, correcto. ¿Quién no entendió? Cada octeto va de 0 a 255 como máximo. Por eso entonces, ahora sí entienden por qué aquí es 10.31, 255, 255. ¿Sí o no? Porque el valor que sigue aquí es uno más que este es. ¿Verdad, chiquillos? ¿Qué les parece? Sí. All right. Ahora, si ya entendimos lo del broadcast, lo demás es muy sencillo. Porque la primera IP utilizable es una más que la de red. Entonces díganme cuál es. Una más que la de red. 10.32.01. No, estoy aquí en la primera subred. 10.0.0.1. Ajá. Y dice la regla que la última es una menos que el broadcast. Y Johnny, ya usted no. Johnny, ya usted no. Entonces, No, que ya. ok. Ya usted no. Alguien que me diga entonces. 10.31.55.255. ¿Quién dijo eso? Daniel. 10.31.255.254. .255.254. Exactamente, chiquillos.
Llenen el resto ustedes. Entonces, bueno, hagamos otra. Vamos a hacer otra. La 2. Valeria, usted que es tan colaborativa. ¿Tan qué, profe? Siempre está dispuesta a colaborar. Ah, ¿Cuál es el broadcast de la red, de la subred número 2? ¿Cuál es el broadcast? De acuerdo a la regla que fijamos. 10.63.255.255. ¿Y cuál es la primera IP utilizable? Eh, 10.32.0.1. Maroto. Niño Maroto está ahí. Sí, profe. Maroto, ¿cuál es la última IP utilizable de la segunda subred? 10.63.255.254. Eso. Listo. Listo, jovencitos. ¿Ven qué fácil es? Esto es seguir los pasos. Seguir los pasos. Ya aquí no voy a porque todo esto que está aquí es lo que yo les acabo de explicar. Se los dejo en el documento para que cuando ustedes tengan que estudiar se guíen, pero esto mismo que está aquí, ¿verdad? Correcto. Aquí están, vean. Aquí ya está la tablita llena. ¿Sí? Correcto. Nada más les voy a pasar un volado, ¿verdad? Un volado. Yo les sugiero a ustedes que siempre que vayan a subnetear, hagan la tablita. Hagan la tablita. Siempre. Llenen esta tablita. La tienen. Entonces aquí enumeran las redes del 1 aquí preferiblemente yo les diría, bueno, tal vez yo cometí un error cuando hice el documento. Yo hubiera hecho aquí la 8. Porque en realidad, aunque ellos me están pidiendo a mí calcular 7, el valor de C es el que yo tengo que colocar aquí. No es que está mal dejar, si me pidieron 6, pongo 6. Pero si C les dio 8, aquí debería ir 8. ¿Cierto? Aquí debería ir 8. Que Stephanie, deme la dirección de red de la octava subred. ¿Con cuál inicia? Niño Stephanie, escríbamela ahí en el chat, porfa. ¿Estás ahí, Stephanie? Esa. .0. 224. Es 224, niña Stephanie. 224. Creo que ahí se te fue un dedazo en el chat. Es 224. Porque 192 más 32 casi siempre es 224. Sí, correcto. Y por eso es que el broadcast... bueno, y quiero aprovechar de una vez el tema del broadcast. El broadcast, o sea, esta dirección de IP y esta dirección de IP, o sea, la dirección de red o dirección de subred, ¿verdad? Que así se le llama, la dirección de red o dirección de subred, y la dirección broadcast siempre se deben de reservar. Nunca se le pueden asignar a ningún host de la red, se deben de reservar. Por eso es que la fórmula para calcular la cantidad de IPs disponibles en una subred es 2 a la n menos 2, porque este 2 que está aquí, chiquillos, son estas dos direcciones.
la IP de red, ¿verdad? O de su red, y la de broadcast. Por eso es que se reservan. Queridos jóvenes, básicamente vamos a ver si nos da tiempo, nos quedan 20 minutos. 20 minutos para explicarles así rápidamente el subneteo, por ejemplo, de una subred. Vamos a ver, vamos a hacerlo con una clase C. Todos los pasos son exactamente los mismos, ¿verdad? Vamos a brincarnos el ejemplo y vamos a irnos a la subneteo de la clase C. Dice, se indica que una empresa con un número relativamente pequeño de hosts en sus oficinas, ¿sí?, desea que se diseñe su red partiendo del caso que ellos requieren que la red esté subdividida en un total de 4 subredes al menos. 4 subredes al menos. ¿Sí? Se determina que, como es una empresa que maneja una pequeña cantidad de nodos o hosts en sus oficinas, lo indicado es que el tipo de la clase de red a implementar en esta deberá ser clase C, obvio. Para los cálculos se partirá de la siguiente subred: 192, 168, 1, 0. Prefijo 24. Entonces, paso número 1, igual, lo mismo, ¿verdad? Paso número 1. Identificar la red actual. Sé que es de clase C, por lo que comprendo que están encendidos los 3 primeros bits. ¿Sí? ¿Verdad? Los 3 primeros bits están encendidos. 3 por 8, 24. O sea, aquí hay 24 bits encendidos. Y esta es la máscara de la clase C. ¿Sí o no? Queridos jóvenes. Sí. Sí. Paso número 2. Aplico la fórmula, ¿verdad? Entonces, si me voy a la tablita, ¿verdad? Me están pidiendo 4. Me voy a mi famosa tablita de exponentes. Ajá, la tablita de exponentes me decía que tengo que es 4, ¿verdad? Es lo que me están pidiendo. Entonces quiere decir que 2 a la 2 cumple, ¿verdad? Con la premisa de que C es 4 y N, ¿verdad? Va a ser 2. ¿Cierto? Entonces me vengo aquí a mi formulita. Me vengo a mi ejemplo. Ajá. Y por eso sé que es 2 a la 2 es mayor o igual a 4. ¿Verdad? Entonces 4 es igual a 4. Por lo que cumple. ¿Cierto? Paso número 3. Paso número 3. ¿Verdad? Debo de modificar mi nueva máscara. La nueva máscara me dice que debo de tomar 2 bits de el siguiente octeto. Esto es muy fácil, chicos. Si yo estoy trabajando uno de clase B, normalmente con el octeto que voy a trabajar es con el tercero. Si estoy trabajando con uno clase A, el octeto que voy a modificar es el segundo. Y si estoy trabajando con uno clase C, obviamente el octeto que se va a modificar es el último, el cuarto, ¿cierto? Y recordemos entonces que este exponente, el 2, me dice cuántos bits tengo que tomar prestados, ¿verdad? De el octeto siguiente. ¿Sí? Y todo esto me dice a mí que yo tengo toda esta primera parte va a ser, ¿verdad? 2 a la ¿qué sería en esto? A la 26, 2 a la 26. Imagínense la cantidad de redes que puedo hacer aquí, ¿verdad? Y esta es la cantidad 2 a la 6, 2 a la 6, ¿verdad? Porque son 6 bits que quedan encendidos, que yo voy a poder tomar para para definir la cantidad de hosts máxima que yo puedo tener en cada una de esas subredes. Ve, aquí está,
2 a la 6 menos 2 igual 62. O sea, yo solo puedo tener 6 subredes de máximo 62 hosts. ¿Sí? Y finalmente voy a calcular el salto, lo mismo que hicimos antes. 256 es la constante. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener más de 256 bits, ¿verdad? Hacia abajo, ¿sí? Le resto el 192, que es 128 más 64, y los saltos van a ser de 64 en 64. Entonces, ¿quién me dice cuál es la primera IP que va aquí de su red? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? La que nos dieron, ¿no? Sí, por eso, ¿cuál es? 192.168.1.0. ¿Ah? ¿Quién me dijo eso? Steven. Sí. ¿Y dónde andará Nicolás? Nicolás, ¿estás por ahí, Nicolás? Que hace rato, Nicolás, no te escucho. Sí, profe, Nico, aquí estoy. Nico, consulta técnica. ¿Cuál es el broadcast de esta primera subred? ¿Cómo determino yo el broadcast? ¿Cómo era? Que yo determinaba el broadcast. Vea, Nico, muy sencillo. Dice el enunciado que el broadcast de una red es uno menos que la siguiente dirección de red, ¿sí o no? Una menos que esta. Pero yo no tengo esta. ¿Cómo la obtengo? ¿Quién me dice? ¿Cómo obtengo yo esta siguiente subred? Para... Dividido de 32 en 32. No, 64, 64. ¿Quién me dice entonces? Pues 192.232. ¿No? No. ¿En cuál octeto estoy trabajando? Punto 168.1.64. Linda. Excelente, vale. Sí, porque ya aquí estoy trabajando una clase C y estoy trabajando con el cuarto octeto. Eso tiene que tener cuidado, ¿verdad? Sí, ya aquí es clase C. ¿Sí o no? Y aquí es facilísimo, porque ¿cuál sería ahora sí, mi querido Nicolás? ¿Cuál es el broadcast de mi primera dirección de red? En el entendido que es una menos que mi siguiente dirección de red. ¿Cuál sería este broadcast? Nico. Alejandro, mi amigo Ale, ¿cuál es? Ale. Alejandro. ¿Dónde está? ¿Estás ahí, Ale? Creo que se fue. Profe, ahí sale que se fue. Sí, se salió, La profe. primera. Kendall. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es posible? Sí, entonces quiere decir... 192.168.1.63. ¿Ah? ¿Y cuál es la última IP utilizable? ¿Cuál es? ¿Cómo era la última IP, profe? Kendall. Ya me dijo el broadcast. Ok. ¿Cuál es la última IP utilizable? De acuerdo a las reglas que dimos. ¿Cómo lo determina Kendall? Profe, sería 192, 168, 162,
¿Y por qué 62? Porque, Está bien, ¿verdad? Está bien, nada más pregunto por qué. sí, porque se reserva el 63 para el broadcast. Y una menos que el broadcast es la última IP utilizable. Esa es la pregunta de examen. Pregunta de examen. Kendall, ¿y cuál es la primera IP utilizable? Sería 192, 168, 1, 1, ¿Y por qué? porque es una más que la subred. Listo. Chicos, y eso es subneteo de redes con clase. Con clase. Sí. ¿Dudas? Vean que aquí en este documento que yo duré como, no sé, como 3 días montándoles ejemplos a ustedes y todo, o sea, viene bien explicado. Cada ejemplo viene paso a paso cómo hacerlo. Yo les recomiendo que lo estudien muy cuidadosamente y desarrollen los ejemplos que aquí vienen, ¿verdad? Los ejemplos que aquí vienen. Nos queda un tema de este documento, pero ya nos agarró tarde, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase. El último punto de este documento es el subneteo de redes. ¿Cómo es que se subnetea cuando las redes no tienen clase? Cuando las redes, repito, no tienen clase. A eso se le llama subneteo BLSM, que es el próximo punto que vamos a ver para terminar ya con lo que es subneteo. Jóvenes, ya estamos terminando prácticamente el tema de redes. Nos queda ver un simulador, ¿verdad? Para ya luego hacer una simulación de una red con un softwarecito que se llama Packet Tracer. Con eso nos ayuda a hacer el diseño lógico, y les enseño con una aplicacioncita cómo hacer el esquema físico, que el esquema físico es como el planito, ¿verdad? El planito de cómo están distribuidas cómo están distribuidas las computadoras en los laboratorios, en este caso. O sea que prácticamente lo que nos quedan, calculo yo, son unas 2 o 3 lecciones como máximo, y vean que este periodo ya se nos fue, chiquillos, ya se nos fue. Tienen que entregar el siguiente avance del marco teórico, que es para esta semana, ¿cierto? Es para esta semana, si mal no me equivoco. Vamos a revisar. Profe, pregunta. Sí, mi tarea, vamos a ver. El segundo avance, ¿lo hacemos así sin más o tenemos que esperar las revisiones del primer avance? Sí, continúen, porque no me va a dar tiempo, porque como les tuve que dar más tiempo a ustedes, no me dio chance de terminar de revisar. Todavía estoy terminando de revisar, y yo estuve en capacitación ayer todo el día en el MEP. Entonces continúen. De por sí a la mayoría, prácticamente no sé, yo calculo que si acaso 1 o 2 personas no les revisé el documento antes de la entrega, prácticamente a todos, ¿cierto? A todos, y hice sesiones. O sea, yo no espero sobresaltos en el marco teórico, porque bastante lo hemos trabajado. Solo que tienen que incluir todos estos temas que están aquí. Bueno, y tienen que incluir el término de diseño lógico y diseño físico de una red. Búsquenlo, ¿qué es? De todos modos necesitamos saber qué es eso. También busquen qué es, busquen este término, Packet Tracer, que es el software que vamos a utilizar
para hacer la simulación de la red y de el diseño lógico, el Packet Tracer. Tienen que buscar también diseño lógico de una red y diseño físico de una red, y aparte de todas las nuevas terminologías que incluimos aquí. También tienen que búsquenme en este término. Estos dos términos tienen que incluirlos en su marco teórico. Subneteo BLSM y lo que vimos hoy, subneteo con clase. Subneteo. Y todos los demás aspectos que deben de incluir también qué es router. Todos estos tienen que venir en el marco teórico, que es un switch, cable UTP, fibra óptica. A algunos les faltaban esos términos. Ajá. Conectores RJ45 macho, y conectores RJ45 hembra, Profe, una pregunta. ajá. ¿Usted no nos podría dar más tiempo con el proyecto? No. Para eso es marco Ya teórico. no. Jóvenes, ya ahora sí ya no puedo darles más tiempo por una razón muy sencilla, porque ya corrí tanto las fechas que ya ahora sí yo no puedo pasarme de cierta fecha porque ya cierro el periodo. Podíamos jugar dentro del periodo, pero ya nos estaríamos encaramando, ¿verdad?, por decirlo así, en el tercer periodo. Está bien, profe. Ya ahí sí no puedo, jóvenes. Vean que yo los ayudé hasta donde yo pude. Tomen nota de todo. Profe, en realidad sí se podría. Tomen nota de todo. Porque quedaría muy pegado todo junto. Es que de ahí, jóvenes. Porque digamos. Es que jóvenes, es culpa mía. Yo tuve que correr las fechas, porque si yo no hubiera corrido las fechas, ustedes no hubieran podido entregar nada. Tienen que tomar nota de estos términos que tienen que venir incluidos dentro de sus marcos teóricos. ¿Tomaron nota? Dale, toma el screenshot. Tómale un screenshot, ahí sí, alguien, y lo pasan al... Profe, esto es para mantenimiento y tics, ¿verdad? Mantenimiento y tics, correcto. Para tics, ¿por qué? Tics nos vemos ahora a las 2 de la tarde. Si Dios lo permite, vayan a almorzar, es para que vayan a almorzar y regresen, ¿verdad? Prácticamente. Profe, una última cosa, el examen aquel día de la prueba corta del lunes tenía unos errores. Correcto, ahí yo tomé nota de eso, no se preocupen. Si eso no es culpa de ustedes, pues los puntos se les reconocen. Ok. Estamos, jóvenes, entonces vayan a almorzar, descansan un ratito y nos vemos a las 2 en punto aquí porque tenemos otras 2 horas de trabajo. Chao chicos, nos vemos. Dentro de un rato. Eso, provecho. Salud. Un abrazo.